el misterio de la oración. Continuamos en este año del 2005 con esta serie. Hoy tenemos como tema la santificación en la oración. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17, la Biblia dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La doctrina de la santidad y de la santificación podría considerarse de las más importantes y de las más vitales que existen en la vida cristiana. Simplemente porque la palabra santo es una de las palabras más mal interpretadas por casi todas las religiones, porque cuando la mayoría de las personas escucha la palabra el Dalai Lama es un hombre santo, o fulanito de tal lo hicieron santo, o esa persona es una persona santa, inmediatamente la asocian la palabra santo con una persona que no ha roto ni un plato, que no ha hecho nada malo en el pasado, ni que tampoco está haciendo algo malo en el presente. La Iglesia romana designa a las personas que son investigadas después de la muerte, que si se les comprueba que hicieron milagros y se portaron bien, los beatifican. La doctrina de la canonización. Sin embargo, todos estos conceptos erróneos tienen una sola raíz: ignorar la palabra de Dios. La Biblia define claramente como santos a todas aquellas personas vivas, pero bien vivitas, que han creído y recibido al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Permítanme darles 5 ejemplos rápidamente, no abran su Biblia, se los voy a leer. 1 Corintios 1:2, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lado invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Al introducir su carta a los Corintios, el apóstol Pablo les llama santificados en primer lugar, apartados o separados y llamados a la santificación con todos los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre del Señor Jesucristo. En la segunda carta a los Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Dios a través de Pablo le llama santos a personas que están vivas y que en aquel entonces vivían en la región de Acaya. Filipenses 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Filipos. Efesios 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Éfeso. Y Colosenses 1, del 1 al 2, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Estos solamente son algunas de las introducciones de las cartas del apóstol Pablo para demostrarnos la gran verdad de que todos los cristianos somos llamados en esta vida santos. Y nadie después de que nosotros muramos va a determinar si lo fuimos o no lo fuimos más que Dios. Pero la Biblia le llama en la vida a las personas que estaban en las iglesias y que creían en Cristo y seguían a Cristo y se discipulaban, la Biblia les llama santos.
Vamos a continuación a tratar de definir esta palabra, tanto en el hebreo como en el original griego. La palabra santo, santificar, santificado, tienen la misma raíz en el hebreo que es kadosh, kadosh, y en el griego es la palabra agios, con H, agios, y significa separado o apartado para el servicio de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra santificar, que es apartar o separar para el servicio de Dios, se usaba tanto para los objetos o las cosas como para las personas. Por ejemplo, todos los muebles del tabernáculo estaban santificados y rociados por la sangre de aquellos animales y sacrificios que Aarón y los sacerdotes hacían. Significaba que esa mesita nadie la podía tocar. Este mueble nadie lo podía tocar. Nadie podía pasar por el velo. Nadie podía tocar aquellos objetos que Dios había santificado, que había separado, que había apartado para su servicio. Los únicos que podían acercarse a estos objetos apartados para Dios y tocarlos eran aquellos que Dios había designado como sacerdotes. En el Nuevo Testamento, la palabra santo se usa única y exclusivamente para las personas, ya no para las cosas, aunque la lección es clara para nosotros. Voy y compro un vehículo y en ese momento, ¿verdad?, no necesito orar por mi vehículo ni ponerle aceite. Simplemente el hecho de que yo sea cristiano y me llame cristiano implica automáticamente que ese vehículo, que esa casa, que ese jardín, que ese perro, lo que yo tenga es usado para el servicio de Dios. Y más vale que así sea con todos los que siguen a Jesucristo. Entonces mi vehículo, ¿verdad?, está separado y apartado para el servicio de Dios, y no voy a prestar mi taller mecánico para hacer una fiesta ni un reventón, ni voy a prestar mi casa, ni voy a permitir que en mi casa entren cosas que profanen la santidad de mi casa, porque mi casa tiene que ser santa, apartada y separada. Mi casa, el techo, el tinaco y todo lo que hay necesita ser usado para la gloria de Dios. Esto es muy importante, porque si no, no podríamos jamás definir la santidad. Santificar, entonces, es una palabra en su raíz donde se relaciona siempre con la separación. Y nos sugiere no solamente una separación de, sino una separación de para un propósito divino. Dios nos separa y nos saca del mundo. Esto es lo que significa santo. Cristo entra a mi vida. Y en el momento que Cristo entra a mi vida, yo soy santo, no porque haga buenas obras, no porque tenga cara de San Cristóbal ni de Santa Catarina, sino simplemente porque la naturaleza divina de Dios está dentro de mí. Y eso me hace ser diferente de mi compadre, el Juan Charrascas, y de mi comadre, la Llorona de Santa Julia, y de todas las personas de mi familia o mis amistades que no viven exactamente como yo. Ahora, yo tengo que demostrar que soy diferente, que soy separado de ellos, no participando en las cosas en las que ellos participan. Ahí es donde yo ejemplifico y llevo a la praxis, a la práctica, mi santidad, y demuestro que soy santo, alejándome, separándome y apartándome cada vez de las cosas que no son agradables a mi Padre Celestial. Entonces la santificación es una separación del pecado para una vida de limpieza y de pureza, de las obras que antes hacíamos religiosas para ahora vivir bajo la gracia de Dios. Una separación del infierno para el cielo, del mundo para Dios. Dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí vemos claramente la línea de demarcación. Dios llama a un pueblo en este mundo, que es la iglesia actualmente del Nuevo Testamento, para que seamos diferentes, apartados, porque nos ha llamado a un propósito para poder servirlo. Esto está claramente expresado en Primera de Tesalonicenses 1:9, donde Pablo les dice que se convirtieron
para servir. Se convirtieron de los ídolos para poder servir al Dios vivo y verdadero. Antes de que nosotros fuéramos cristianos, ¿a quién servíamos? A los ídolos. A las personas que nosotros creíamos que nos habían inculcado la religión que heredamos cada quien equivocadamente, y ahora que Cristo ha entrado a mi vida, Él me llama a separarme de eso, y no solamente a separarme, sino ahora a servir al Dios vivo y verdadero. Todas las religiones, amados santos, no hacen esta exclusión ni esta excepción. Por ejemplo, un musulmán se puede casar con un católico se puede casar con un judío, un católico se puede casar con una persona de otra religión, pero cuando venimos a la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nos damos cuenta que el Dios de la Biblia se caracteriza por ser un Dios celoso, un Dios tan celoso que dice uno de los salmos, si nos hubiéramos apartado de ti, Señor, ¿no lo hubieras demandado? Porque tú conoces nuestro corazón. Dios es tan celoso que conoce tu corazón cuando te comienzas a apartar de Él. Y cuando te comienzas a alejar de Él, ¿y sabes lo que pasa? Te va a comenzar a poner una tras otra, tras otra, tras otro tropiezo. Nada te va a salir bien, vas a ir de fracaso en fracaso en fracaso, con un solo propósito, que regreses a Él. Dice en Hebreos 12 que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, en la que muchos hemos sido ejercitados. Pero después produce gozo y un fruto apacible de justicia, porque la disciplina tiene un propósito: participar de su santidad. Todas las cosas malas que nos puedan suceder en la vida tienen un propósito: acercarnos a Dios, hacer que regresemos a Dios, Dios nos quiere hacer entender que solo en su presencia hay plenitud de gozo, que solo en su presencia mi alma puede descansar, que solo Él puede satisfacer los anhelos más profundos de mi corazón. No periquita, ni mi comadre, ni el dinero, ni mis negocios, ni mis viajes, ni las mujeres, ni el sexo, ni el alcohol, ni nada. Es Dios el que nos anhela y el que hace que nosotros nos volvamos a Él, porque Él sabe que solamente en su presencia puede el alma humana descansar. Fuera de Dios tu alma nunca tendrá descanso ni reposo. Y podrás ganar 1,000 y 10,000 y ser famoso y ganar la candidatura a Miss México y ser el mejor artista y salir el premiado de Big Brother y llegar a presidente de la República y juez y magistrado y jefe, y llega al límite que tú quieras de éxito en la vida. Allá arriba, eso que tú alcanzaste te va a marear, te va a descomponer, te va a echar a perder. Y ahí te darás cuenta cuando estés en el éxito, cuando tengas eso que tú querías. Pues ya tengo mi Mercedes, a los 15 días ya te cansaste del Mercedes. Y ya tienes tu BMW y te vas a cansar de él. Ya tienes esa casa que querías, ya tenías esa mujer que querías, ya tenías ese hombre que querías, y te vas a dar cuenta que sigues vacío, que sigues frustrado, que sigues confundido, porque Jesús dijo: de esa agua volverán a tener sed. Pero el agua que yo les doy es una fuente que salta en sus vidas como ríos de agua viva. San Agustín decía, aplaudan a Dios si quieren. San Agustín decía: Padre, tú nos creaste para ti, y nuestra alma no tendrá descanso más que en tu presencia. Fuimos creados para conocerle, es el propósito de nuestra vida. No vamos a esta vida a trabajar, a hacer dinero, a tener títulos. Todo eso son cosas adicionales. Necesito trabajar, claro, necesito estudiar y superarme, pero no es el principal propósito de mi vida. Y si lo convierto en el principal propósito de mi vida, voy a vivir frustrado, porque fuimos creados para conocer a Dios. Esto lo expresó Jesús en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Si yo estoy conociendo a Dios, es porque tengo la vida eterna. Si no estoy conociendo a Dios cada día, si no tengo cada día más respuestas, si no tengo cada día más paz, si mi vida no tiene cada vez más gozo, más tranquilidad, más seguridad, más esperanza, es porque no es cierto que tengo la vida eterna. Soy solamente un religioso. En 1 de Pedro 1:22, Pedro explica que la persona santificada o apartada para Dios no solamente recibe el perdón de pecados, sino también el adorno de la pureza, habiendo purificado vuestras almas por el amor a la verdad.
no solamente hemos recibido el perdón de los pecados, sino hemos recibido el adorno de la pureza. ¿Saben ustedes lo que es la pureza? Otra de las palabras para santidad es puro. Cuando decimos Dios es santo, es un Dios transparente, puro, inmaculado, sin ninguna mancha, sin ninguna contaminación. Y cuando somos santos y servimos a Dios, Dios no solamente a los sacerdotes les dijo, vayan y lávense en el lavacro, sino que les dijo en el libro del Éxodo, lávense antes de entrar a mi presencia. Dios demanda de nosotros que cuando vengamos en oración hoy en la noche, Padre, tengo un hijo enfermo, Padre, quiero cambiar de vida, quiero estas cosas, antes me dice, límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero no te atrevas a acercarte a Dios sucio, ni sucia, porque la pureza es necesaria para que Dios escuche nuestras oraciones. La santificación, pues, es la obra de gracia de Dios, mediante la cual somos apartados, somos separados del reino del pecado, del reino de la maldad, del reino de la inmoralidad, para servir a un Dios que es puro y que es santo. Dice 1 Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él también es puro. ¿Realmente tú tienes la esperanza del cielo? Demuéstralo viviendo en pureza sexual. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y no solamente se refiere a algo futuro, sino que cuando vengo a la Biblia, dichoso y feliz, si en la mañana que me levanto y abro la página de la Biblia para tener contacto con Dios y poder meterme en la palabra, dichoso y feliz si he limpiado antes mi corazón de mis inmundicias que se me pegaron el día anterior, de mis pecados, de las formas como he pensado, porque cuando vengo a la Biblia, el Espíritu Santo me abrirá la Biblia, me dará un espíritu de revelación y de conocimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, porque tengo el corazón adecuado para poder recibir la bendición de Dios. Por eso muchas personas llegan a la Biblia y yo no le entiendo. ¿Y por qué este David? ¿Y por qué tanta sangre? ¿Y por qué estas cosas? Y ellos quieren respuestas, pero no quieren pagar el precio por esas respuestas, y el precio es la pureza. ¿Y por qué la predestinación? ¿Y por qué de los ángeles? ¿Y por qué aquellas cosas? Y esas personas dichosas son cuando preguntan con un corazón puro, y no meramente para enriquecer su intelectualidad y satisfacer su ego. Dios no satisface el ego de nadie, ni el intelecto de nadie. Hay cantidad de gente, ahora que veníamos de viaje mi esposa y yo por todos lados, ahorita todo el mundo, ahora el mes que entra vamos a tener un seminario enorme en San José, Costa Rica, del 18 al 20 de febrero, y van a juntarse todas las iglesias de Costa Rica y quieren saber del anticristo, quieren saber del tsunami, quieren saber de todo, y siempre tenemos el mismo mensaje. La gente busca el futuro, la bola de cristal, ¿qué pasa? Por eso les interesan los seminarios de profecía, pero hay que decirle a toda esa gente que Dios no nos va a dar respuestas de qué va a suceder en el mundo si nosotros no usamos el conocimiento para nuestra santidad. A Dios le interesa más que cualquier otra cosa, más que darte información, transformar tu corazón. Ahora veamos en primer lugar en esta tarde lo que no es la santificación o lo que no es la santidad, porque de esta manera vamos a comprender un poco mejor la santidad. Hay una falsificación de la santidad. Esto es absolutamente lógico porque Satanás falsifica e imita todo aquello que proviene de Dios. Si yo voy en la calle y me encuentro un billete de 30 pesos, ¿sabe una cosa? Que ni un niño va a creer que es una falsificación, porque no hay originales de 30 pesos. Todo aquello que se piratea tiene un original, si no, no se podía piratear. Y aquí en México somos los reyes de la piratería, como ustedes lo saben, ¿verdad? Ya ganamos el título, de veras, somos los reyes, el número 1 en piratería. Ese es el único premio que tenemos en México ahorita. Nadie nos gana en eso. Hasta las patrullas de la policía han pirateado. Increíble. Entonces Satanás no va a imitar, no va a falsificar algo que no tenga un original. Entonces, como hay una verdadera santidad, tiene que haber una falsa santidad.
como hay una verdadera justificación, tiene que haber una falsa justificación. Como hay una verdadera religiosidad, hay una falsa religiosidad también. Y tenemos que ver el aspecto negativo para poder entenderlo. Número uno, la santificación o la santidad no es una virtud moral. Apúntalo. En primer lugar, no es una virtud moral. Una persona puede cultivar muchas virtudes morales excelentes, pero en su corazón estar destituido de la santidad y de la gracia de Dios. Un ejemplo, Sócrates predicó y enseñó una moralidad estricta. Buda, Confucio y Gandhi, Mahatma Gandhi, hombres que la gente los considera, ¿qué cosa? Santos, que los considera hombres iluminados, pero que sin embargo a la luz de la Biblia solamente eran hombres virtuosos moralmente, pero carecían de la gracia, de la santidad que Dios otorga por su Espíritu Santo. Los fariseos en tiempos de Cristo eran hombres impecables ante la sociedad. Yo, adúltero, para nada, tengo a mi esposa, yo no me he divorciado. Yo robar tampoco. Vestían vestiduras con filigranas para que todo el mundo los viera y andaban buscando siempre a todos. Yo soy mejor que tú, soy más santo que tú. Y aparece Jesús en el escenario y les llama sepulcros blanqueados. Esto nos habla que hay una religiosidad que es falsa. Que hay personas que porque tienen una religión o porque andan en una religión o porque tienen un título religioso o eclesiástico, ya aparentan que son santos y sin embargo Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Ve a un cementerio y lo comprenderás. Por arriba una lápida con flores, perfumado y todo, destápalo, podredumbre, huesos y gusanos. Entonces, estos hombres tenían la apariencia de piedad por fuera, pero por dentro su corazón, amargados, resentidos, sin perdonar a la gente, sin creer en el amor, sin creer en las esperanzas, sin creer en las cosas buenas que Dios ama, pero por afuera manifestaban una falsa santidad. Una persona, sin embargo, puede llegar al grado de odiar el mal. Ay, yo divorciarme, yo ver pornografía, yo matar, yo no soy Caro Quintero para ser narcotraficante. Esos sí son asesinos. Yo soy un buen hombre, yo soy una buena mujer y vivir una vida moralmente aceptable ante la sociedad. Pero sin embargo, Dios no reconoce ningún mérito en las buenas obras humanas producidas por la carne. Dice en Isaías capítulo 64, versículo 6, el profeta, Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea que si alguien va a venir a la cruz de Cristo y le va a decir, Señor, mira, el asilo que hice para los ancianitos, yo soy el charro cantautor y hice un orfanatorio para los niños, Señor, y yo soy una persona, soy narcotraficante, pero esa parte de la villa yo di el dinero para que la levantaran, Señor. Yo soy adúltero y tengo mis amantes escondidas y ante la sociedad nadie sabe que tengo un amante, pero Señor, el diciembre me disfrazo de Santa Claus y le doy dulces a los niños. Y hay cantidad de personas que de esta manera creen que por ciertas buenas obras que ellos hacen, o mandamos al tsunami gran cantidad y altruismo, y se mandaron millones, y ahorita hay una competencia en el mundo a ver qué país es el más altruista y el más grande benefactor para demostrar que son los mejores. Y es una santidad falsa, es una virtud moral falsa que Dios odia, porque lo hacen para lucirse enfrente de los demás, para exhibir su apariencia delante de los demás, para poder ser reconocidos como benefactores delante de los demás y al mismo tiempo limpiar sus conciencias ante la sociedad y que no los clasifique como narcotraficantes, prostitutas o borrachos. Pero la Biblia dice que todas esas buenas cosas, cuando llegamos a la cruz del Calvario, no puedo llegar con nada, porque Dios me dice, ¿ves esta jerga? A ver, métela al basurero y hazle así a la jerga. Todo lo que has hecho se compara a este trapo inmundo y sucio.
Así es, porque si hubiera alguna buena cosa que tú hicieras que recibiera mérito alguno, mi muerte fue en balde. Cristo muere en la cruz para darnos Él la santidad y la justificación por la fe. Cristo muere para que yo me acerque a la cruz y le diga: Padre Santo, ten misericordia de mí. Soy un pobre renacuajo, inmundo, sucio. Mis pecados, nada de lo bueno que he hecho merece ni siquiera que me aceptes. Acéptame, no por mis méritos, no por mi religiosidad, no por mis buenas obras. Acéptame, Señor, por tu misericordia y por tu gracia nada más. No merezco ser perdonado, Jesús, pero por tu gracia y porque tú pagaste por mí, yo te acepto que entres a mi corazón y que me salves, y que me cambies y que me transformes. Y esto es lo que significa verdaderamente la justificación por la fe. Dichosos y felices los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa esto? Los que se acercan a la cruz reconociendo su pobreza espiritual, su mundo harapiento espiritual, porque Dios entonces me dice: gracias, porque venimos a la cruz a abrazarnos y que Dios tenga misericordia de nosotros. Hay una santidad horrible, ¿verdad?, como la que practicaban los estoicos, discípulos del maestro griego Zenón en el año 280 a.C. En Hechos 17-18, estos estoicos eran personas prominentes con una elevada moral, sin embargo, enemigos del apóstol Pablo. Hechos 17-18. Hay cantidad de gente que dice eso, ¿verdad? Yo soy religioso, yo soy aquello, pero hay una característica que es importante. Dice 1 Juan: cualquiera que odia a sus hermanos no ha pasado de muerte a vida. En esto se caracterizan los hijos de Dios. 1 Juan capítulo 3, en que amemos los unos a los otros. Si tú te dices cristiano y agredes a otro hermano tuyo en la fe, o hablas mal de otro hermano tuyo en la fe, y tienes en tu corazón rencor y amargura contra un hermano en la fe, y le lanzas lanzas y flechas, tu religiosidad y tu santidad son falsas. Porque en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que nos amemos los unos a los otros. Los Saúles les envían lanzas a los Davides. Los que son de la carne persiguen a los que son del espíritu. Y si tú eres espiritual, sabes que si es tu hermano, no estás agrediendo a tu hermano, estás agrediendo al cuerpo de Cristo, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne. Hacernos daño entre nosotros, lastimarnos entre nosotros, hablar mal de otra iglesia, no importa qué denominación sea, es lastimar al cuerpo de Cristo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra ellos, es contra los que están detrás de ellos. Yo no puedo agredir a una persona que dice que es mi hermano en Cristo porque lastimo a mi cuerpo. Cuando uno es padre, ¿qué anhela uno como padre? Que nuestros hijos se lleven bien, ¿no es verdad? Si ves a un hijo que agrede y agrede al otro, te va a partir tu corazón, me va a partir mi corazón. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos se lleven bien. Entonces, si ellos realmente quieren agradarme a mí como su padre, tengo que ver en ellos que se lleven bien, que se edifiquen unos a otros, que se amen los unos a los otros, que se levanten los unos a los otros cuando alguien está caído. Lo mismo nuestro Padre Celestial. Cuando nos peleamos entre nosotros, lo ofendemos y lo entristecemos. En segundo lugar, la santidad no es una mera práctica religiosa. Las personas religiosas externamente realmente son lámparas sin aceite, nubes sin agua, estatuas sin vida. Profesan estar vivos y están muertos, sepulcros blanqueados. Jesús dijo en Marcos capítulo 7, versículos del 6 al 7, hablando de la falsa religiosidad. Dice Marcos 7, versículos del 6 al 7. Respondiendo él les dijo a los fariseos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Versículo 9, les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y en Mateo 23, versículo 27, el Señor Jesucristo les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Detrás de una cara santa debe existir un corazón santo. No solamente aparentes llegar a la iglesia con cara de Santa Catarina, ni de San Josefo, sino que detrás de esa cara que tú llegas así, te gana Bin Laden, fíjate. Esa se llama la otra cara de la maldad. Antes la maldad era Al Capone con esas cejas así, esas miradas profundas, ¿verdad? John Dillinger y los asesinos. Y nos acercamos al siglo XXI y aparecen los terroristas más grandes del mundo con caras que los ves en la televisión, en las fotografías, y tienen caras de borreguitos a medio morir. Tú ves a Bin Laden y le pones San Bin, y si alguien no lo conoce, tiene cara de santo. No tiene una mirada así torva, ni fiera, ni tosca, ni ruda. Tiene una mirada así, de borreguito, que a cualquiera cautivaría. Y es que el diablo cada vez va a ser más sutil para agredir a la humanidad. Y dice en 2 Corintios 11, no es de sorprenderse porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y mientras más se acerca la época del final del planeta Tierra y los juicios de Dios, el engaño aumentará y muchos de los escogidos serán engañados, como lo están siendo actualmente. Y finalmente, la santidad no es la erradicación total del pecado. Mucha gente cree equivocadamente, se llama la doctrina del perfeccionamiento wesleyano. Esta doctrina es una verdadera herejía. Yo conozco iglesias que no son cristianas y algunos que equivocadamente la predican. Dicen que ya no podemos pecar, que somos ya perfectos y que si realmente eres cristiano es imposible pecar. Sin embargo, en 1 Juan 1:8 dice que el que diga que no tiene pecado realmente es un mentiroso. ¿Cómo podemos explicar esto? La Biblia nos enseña que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, trató, Romanos 6 del 1 al 4, con nuestro viejo hombre. Mi antiguo Armando fue crucificado en la cruz cuando hace 2000 años él fue crucificado. Y ahora, al ser enterrado Cristo, yo fui enterrado con él. Y cuando Cristo resucitó, yo fui resucitado con él. Esto trasciende mi capacidad pensante. ¿Cómo puede Romanos decirme que fui sepultado juntamente con él por medio del bautismo? Está hablando del bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el agua, el bautismo nos salva. El bautismo del Espíritu Santo es nuestra identificación con Cristo en su cuerpo, en su muerte, en su sepultura y resurrección. Cuando él muere, yo soy identificado con él si yo nací 2000 años después. Esto nos funde los bulos, ¿verdad? Y se nos dice en Romanos 6 que nos consideremos como si esto fuera verdad, que nos consideremos muertos al pecado. El pecado no ha muerto en mi vida, yo soy el que debo morir al pecado. Síganme con cuidado. El pecado no ha muerto en nosotros. Ahí está latente y potencialmente el mundo de maldad dentro de cada cristiano, pero yo soy el que debo morir al pecado. ¿Cómo puede la Biblia decirme y trasladarme al pasado, viajar por el tiempo y llevarme al pasado y decirme que morí con Cristo hace 2000 años cuando yo recibí la salvación 2000 años después? La explicación es clara, simple y sencilla. Dios es un Dios hiperdimensional. Nosotros vivimos en 4 dimensiones: alto, ancho, profundo y el tiempo. Alberto Einstein estableció la 4ª dimensión como el tiempo. Entonces somos seres cuadridimensionales. ¿Qué cosa es el tiempo? Es una medida, ¿verdad?, relativa en cuanto al movimiento de la Tierra. El tiempo para nosotros es un movimiento de la Tierra sobre su eje 23 grados y medio, y cada vez que la Tierra le da una vuelta es un día, porque tarda 24 horas y 365 días, horas y minutos alrededor de su viaje del Sol.
Eso es un año para nosotros. Y así, en este movimiento, fenómeno, medimos nosotros el tiempo. Dios está fuera de esto. El tiempo no existe. El tiempo es, como Albert Einstein lo comprobó, relativo. La teoría de la relatividad, E igual a mc al cuadrado. Dios no existe en el tiempo. Para Dios no existe el pasado, el presente, el futuro. Cuando llegamos al cielo, Pablo parece que estuvo 2 horas en el cielo. Y aquí han pasado 30 siglos y en el cielo no pasa el tiempo como transcurre aquí. Entonces la Biblia es el único libro que yo he leído que trata con el pasado, el presente y el futuro en una esfera hiperdimensional. La Biblia nos habla de lo que antes del tiempo era, cuándo comenzó el tiempo, qué es el tiempo. En Apocalipsis dice, y el tiempo terminó y ahora vienen las cosas y la creación nueva, los cielos y la nueva tierra. Entonces, cuando yo entiendo esto, significa que realmente en Cristo yo morí, aunque no estaba físicamente en el tiempo con Cristo, espiritualmente yo morí junto con Él, porque así lo declara y así lo considera Dios. Es más, Dios le dijo a Jeremías, antes de que nacieras te conocí. ¿Cómo puedes conocer algo que no existe? ¿Cómo puedes conocer algo que no ves? ¿Cómo puedes conocer algo que no ha entrado a las 4 dimensiones de nuestro tiempo? Antes de que tú nacieras, Dios te conocía. Espérame, Señor, ¿cómo que me conocías? ¿Qué me conocías? ¿La nariz? Cuando tenía 6 años, cuando tenía 20 años, con mis papás, mi mamá, te conocía todo, chaparrín. Te conocía absolutamente todo, dónde ibas a nacer, con quién ibas a nacer, cuáles iban a ser tus papás, qué problemas ibas a tener, todo absolutamente. Y cuando estabas ya fertilizado el esperma de tu padre con el óvulo de tu madre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea que mientras Jeremías estaba siendo desarrollado en el vientre de su madre, primero el cigote, el feto, después ya el bebé, Dios ya tenía un programa, un propósito para ese varón de Dios, igual que para tu vida y mi vida. ¿Qué mente puede comprender la sabiduría y los pensamientos que trascienden y que son más altos que los cielos para nosotros, para que podamos comprender a Dios? Sin embargo, están plasmados en la Biblia. Y dicen Daniel 12 que en los últimos tiempos los entendidos entenderán todas las cosas. ¿Por qué tú no entiendes? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué sigo tan burro en la Biblia? ¿Por qué no sigo tan emprender? ¿Por qué tengo ya 5 años en Cristo, 10 años en Cristo? No entiendo todavía ni a Juan. Me meto a Ezequiel y creo que son platillos voladores los querubines. ¿Por qué sigues así de bruto, como decía mi abuelita? Te voy a decir por qué. Porque no tienes pureza ni santidad. ¿Por qué no he visto mi vida revolucionada y ahora sé que cuando oro puedo sacudir los cimientos de la tierra, del infierno y del cielo? ¿Has podido llegar a esa convicción que dice Efesios 3:20, sabiendo que Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos entendemos, según el poder que actúa en nosotros? ¿Has llegado a esa realización en tu vida que ya no le tienes miedo a nada? Le sonríes a todo, no le tienes miedo ni que te apuñalen, ni que te traicionen, porque tienes un Dios que es tu escudo. Tienes un Dios que ha prometido nunca dejarte, que Él va a pelear tus batallas, que Él te va a sacar adelante, que tiene para ti bendición, abundancia de gozo, abundancia de seguridad. Y esto es lo que nos hace más que vencedores. Pero ¿qué es lo que nos da esa fuerza vital? ¿Qué es lo que nos da esa energía, esa esperanza? La santidad. La santidad. Vivir cada vez más apartados del pecado. Morir cada vez más a nuestra carne y a nuestros deseos pecaminosos. Tener un control cada vez más fuerte de nuestros pensamientos. Y poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Esto es lo que Dios tiene para nosotros. Pídanme, dice Dios, y les abriré las ventanas de los cielos. Imagínate nada más las ventanas de los cielos de cabo a rabo. La inmensidad del cielo dice, lo abriré Dios y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunden. Pero Dios es igual que los padres. Hay hijos a quienes nosotros los padres no les podemos dar los que quisiéramos darles. ¿Por qué? Porque no han sido responsables, porque tienen una vida equivocada, porque si tú les das aquello que creen que les va a hacer bien, los va a echar a perder. Y así es Dios con nosotros. Tantas cosas que Dios quiere darte y es tus pecados lo que le impiden regalártelo.
ofrecértelo y dártelo por su gracia. Pero dice la Biblia, clama a Dios y responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La santidad no es la erradicación total del pecado. Y veamos dos pasajes rápidamente para terminar. En Gálatas 5, recordemos que aunque somos cristianos, lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, dentro de nosotros sigue morando el pecado. Pero la única diferencia es que ya Cristo pagó por las consecuencias de ese pecado en nosotros, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte. En la cruz Cristo paga por las consecuencias de mis pecados, pero no me ha librado todavía del poder del pecado, porque el pecado dentro de mí sigue vivito y coleando. Esto será hasta la glorificación, cuando mi cuerpo sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hasta el momento de tu muerte y mi muerte, el pecado dentro de nosotros estará presente, molestándonos, incitándonos e induciéndonos a rebelarnos contra Dios. Nunca se te olvide eso, el que piense que está firme, mire que no caiga. En Gálatas 5, 16 y 17, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de qué cosa. La carne tiene deseos. ¿A quiénes le está hablando Pablo? ¿A quiénes? ¿A los comunistas? ¿A los maometanos? ¿A la iglesia de los cristianos de Galacia? Les está diciendo que no satisfagan los deseos de su carne. O sea, que aun cuando son cristianos, su carne sigue deseando malas cosas. Vamos a ver esta lista. Porque el deseo de la carne, o sea, esto es, todos los cristianos tenemos estos deseos potenciales. Es contra el Espíritu. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una cosa es que caigas en el pecado de vez en cuando, y otra cosa es que vivas en el pecado, que vivas practicando, que sea un hábito para ti y cada semana ves un programa de pornografía. Cada semana te acuestas con tu novio, cada semana transas, cada semana engañas. ¿Sabes una cosa? Tu santidad es una falsificación. No es cierto que tienes la santidad. Ahora, si tú haces esas cosas y después de hacer el pecado te sientes con vergüenza, con culpa, oh Dios mío, caí anoche, me las volví a tronar, me volví a dar otro pericazo, Señor, me volví a echarme otro trago de alcohol, ya ando poniendo los ojos en otra mujer. Todas estas cosas y estas tentaciones son normales. Las tentaciones no son malas, malo es caer en la tentación. O sea, entiende que los deseos están aquí dentro de nosotros. Yo recuerdo una junta de pastores que tuve en Sudamérica, que un pastor dijo: a ver, hermanos, la neta, si fuéramos a la playa de Cancún con el hermano Alducin y camináramos y viéramos 3 bikinis por ahí, ¿quién de ustedes no le echaría o no se echaría un taco de ojo? Recuerdo que un pastor nos dijo: yo jamás haría eso. Y me preguntaron a mí y le dije: mira, yo, la neta, voltearía, porque no soy un querubín. No hay querubines, Dios nos ha hecho querubines. Pero una cosa es que voltees a ver y digas: Dios mío, qué mujer tan guapa, o qué bonito cuerpo, o qué hombre tan guapo. Y otra cosa es que ¡boing!, y te quedes así, mirándola, y a 3, 4, 5 minutos deseando su cuerpo. Jesús dijo: el que mire a una mujer para codiciarla, para desearla, para tenerla en tu imaginación y para desear cosas malas con ellas, es un adúltero ante los ojos de Dios. Entonces no podemos evitar ver, ¿verdad?, una mujer en vivo. Ya la vi, pero no la voy a voltear a ver otra vez. Ya viste a esa persona, pero no te quedes ahí con la babota de fuera. No es tu esposo, no es tu esposa. Cuando hacemos eso, deshonramos a nuestro cónyuge.
Violamos el pacto de lealtad que en la mente debe existir de tener solamente a nuestro esposo y a nuestra esposa en nuestro corazón. Dios ama la santidad y la pureza, pero estos pecados están en mí. Entonces, ¿qué debo de hacer? Luchar contra la carne, hacer morir las obras de la carne mediante el Espíritu, hacer morir lo terrenal, fornicación, inmundicia, malos deseos. Ahí aparece en la televisión, le cambio el canal, y a la quinta vez que le cambie, ya mi mente se está fortaleciendo, y la sexta vez, cuando venga la tentación, tendré la fuerza de decirle al pecado: no me voy contigo. Una vez le dijeron a Pepito: oye, Pepito, ¿tú qué haces cuando doña Tentación te toca en la puerta? Y Pepito le contestó y le dijo a la señora: si voy y le abro la puerta, me voy con ella. Y así es el pecado. Si tú vienen tus amigos y te invitan y sabes qué clase de personas son, que no son cristianas, ¿para qué te vas con ellos? No te van a llevar a la iglesia bautista. No te van a llevar coros de aleluya, alabanza. Te van a llevar a oír música mariachis, música de te caíste y me dejaste, como la música mexicana, o de canciones así de borrachos y te fuiste y me dejaste y te caíste y de decepciones. Y son las canciones que predominan en el mundo de amargura, ¿verdad? Y de tragedias. Entonces, ¿por qué tentamos a Dios entrando a esos lugares, a esas películas, a esas exhibiciones, cuando sabemos que tenemos potencialmente la maldad? Somos débiles. Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil, 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 débil. La santidad no significa que nunca voy a romper un plato, ni me debo sorprender de los deseos que aún tengo en el corazón y de los pensamientos. Yo a veces me pongo a orar y me vienen los peores pensamientos a mi mente. Digo: Dios mío, esto no puede ser una casualidad, una coincidencia. Hay una maldad dentro de mi vida, y esto es una prueba de que debo de luchar contra esos pensamientos. Y finalmente comprobémoslo otra vez en Romanos 7. La maldad aún está dentro de nosotros. En Romanos 7 dice un hombre que era cristiano, Pablo, versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora, habita, permanece dentro de mí. Pablo reconocía que el pecado moraba dentro de él. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y si entramos al capítulo 8, vemos ya que la libertad y la victoria nos las da el Espíritu Santo. Entonces tenemos dos leyes dentro de nosotros: la ley del pecado y la ley de la vida. La ley del pecado me dice en mi mente: ve a esa mujer, roba, el que no tranza no avanza, no confiesa en los hombres, hace esto. Eso es lo que me dice la ley del pecado. Pero Dios me dice: deleítate en mí y te concederé las peticiones de tu corazón. No seas incitado a hacer el bien, ni tampoco hagas el mal. Exhibiré tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Echa toda tu carga sobre de mí, porque yo tengo cuidado de ti. Todos los días tengo que hacer una decisión: creerle a quién, a lo que me dice el pecado o a lo que me dice Dios. En las decisiones que yo haga todos los días, demostraré cuánto he crecido y madurado espiritualmente. Por eso dice Pablo a Timoteo: ejercítate en la piedad. Es un ejercicio diario. Si agarras las pesas y diario, dale, se va a crecer el músculo. Si diario le dices al pecado: no, dentro de ti va a crecer el Espíritu Santo, el hombre nuevo, y vas a tener el poder de derrotar el pecado. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos sigues hablando, edificando, exhortando y consolando, y mostrándonos la necesidad de tomar en serio la Biblia, de guardar tus mandamientos con el poder y la gracia que el Espíritu Santo nos da para hacerlo, y de que si invocamos por Padre
aquel que sin acepción de personas juzga a cada quien según sus obras, conduzcámonos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. La Biblia le llama a esta vida no una vida permanente, sino un peregrinar. Somos peregrinos de acuerdo a Dios por este mundo. Vamos de paso. Y como esta vida es tan corta, no podemos desaprovecharla. Tienes solo una vida para gastarla en lo que tú quieras. Pero una vez que la gastas, ya no la puedes nunca recuperar. Y tu vida sigue pasando y los años pasando y sigues igual. Dios te culmina en esta noche y te dice: arrepiéntete de tus pecados. Y no me interesa qué tan grandes sean tus pecados y cuánto me hayas ofendido. Si fueren como el carbón de negros, como la blanca lana vendrán a ser. Vuélvete a mí, dice el Señor, y seré amplio en perdonarte y tener misericordia de ti, porque te amo y te he amado con un amor eterno. Padre, gracias te damos porque ninguno de nosotros aún ha muerto. Oímos que están muriendo en números increíbles en el mundo. Tragedias donde 150,000, 200,000 seres humanos en segundos desaparecen de la tierra. Pero nosotros seguimos vivos. Y te damos gracias porque si estuviéramos muertos, ya no podríamos hacer la decisión que podemos esta noche hacer por ti. De vivir para ti. De conocerte. De entender que la vida es una apariencia y vanidad de vanidades. Que nada nos puede satisfacer más que tu presencia. Y que en tu presencia hay plenitud de gozo. En esta noche, si hay alguna persona o algunas personas que han descubierto que no tienen esta santidad, ni esta pureza, sino que simplemente viven una religiosidad falsa, en esta noche Dios te llama a que vengas a la cruz. Y Él no quiere castigarte ni juzgarte, te quiere perdonar y lavar con su sangre preciosa. Y mostrarte cuánto te amó en la cruz y cuánto te seguirá amando si tú le entregas tu corazón en esta noche y vienes y le pides perdón por todos tus pecados. Mas yo os digo, dijo Jesús, que si no te arrepientes, morirás en tus pecados. Las personas que esta noche quieran hacer esta decisión por Dios, ustedes que nos ven por la televisión también, ahí desde donde estés, dile a Dios estas palabras.